Bendiciones, amigos, hermanos. Hoy preparamos una nueva serie, la cual se llama Preparándonos para la guerra espiritual. Así que el primer capítulo va a ser cómo redefinir la palabra ministro. Una de las cosas que vemos en la historia de la Iglesia cristiana es que en cerca de 200 años, estos judíos, pescadores, gente del vulgo, gente de un nivel social bajo, llegaron a impactar con el Evangelio el Imperio Romano y los alrededores, de tal manera que para cerca del año 300 el Evangelio había impregnado toda la sociedad del Imperio Romano. ¿Eso cómo lo hicieron? Lo hicieron por medio de ministros consagrados, pastores ordenados, o lo hicieron por medio de hombres como tú, como yo, personas con apenas estudios, pero con una gran pasión en su corazón. Así que lo primero que tenemos que hacer es redefinir la palabra ministro. La palabra ministro, que se utiliza en griego, hay varias palabras, pero una de ellas es doulos, que significa siervo, otra es diakonos, que significa administrador, pero la palabra que utilizamos para ministrar es la palabra servir, de tal manera que todo ministro es un siervo de Dios. Tenemos que diferenciar claramente en lo que es ser un ministro, ser un ministerio. La Biblia habla de 5 ministerios: apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro, que en otra audio ya hablaremos de este tema. Ahora nos vamos a centrar en lo que significa ser un ministro. Dice la palabra en Mateo 9:36, que al ver las multitudes se quebrantó porque las vio desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor. Así que una de las primeras definiciones de lo que es un ministro es un siervo de Dios que ve a las multitudes como ovejas sin pastor, las ve desamparadas y las ve dispersas, de tal manera que ese corazón quebrantado por la situación espiritual de su familia, de su ciudad y de su país es una de las principales características de un siervo de Dios. Si tú no estás quebrantado por la gente, por la situación de miseria, con la situación de mediocridad espiritual, con la situación de lejanía de parte de Dios, de la gente que te rodea, del país en el que vives, tú no eres un siervo de Dios, por mucho que tengas una credencial en un bolsillo o alguien te haya ordenado o consagrado en cualquier denominación. Para ser un siervo de Dios tienes que ver las cosas con los ojos de Dios. Y si tú ves con las cosas con los ojos de Dios, tienes madera de ser un siervo, un ministro de Dios. Dice en Juan 6:28, ¿cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? Esta es una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Así que un ministro, un siervo de Dios, es alguien que tiene una gran preocupación de poner las obras de Dios en práctica en la tierra. Eso no solamente a nivel individual, sino a nivel social y a nivel nacional. Es decir, que en su propia vida, en su propia familia, implementa los valores y las creencias del reino de Dios, pero busca que eso impacte su nación. No podemos quedarnos reducidos a nuestro pequeño grupito, a nuestra pequeña familia y desvincularnos del mundo donde vivimos. Aquí en España tenemos 47 millones de personas, donde supuestamente hay 1 millón de creyentes, si contásemos todos los protestantes del norte de Europa, todos los hermanos de la iglesia de Filadelfia, de etnia gitana, todos los latinos, todos los del este, más los españoles, si los metiésemos todos juntos, o castellanos, pudiésemos juntar 1 millón de personas. Y hay 46 millones de personas que no han entregado su corazón a Jesucristo. Es una situación de miseria espiritual. Es una situación que nos tiene que llevar a dolernos, a ser inconformistas. El conformismo es lo más antiministro que puede ser. Y si tú eres un conformista, no tienes un corazón de ministro. Pero si en tu corazón hay inconformismo, tengo una buena noticia para ti: Dios te va a equipar para ello. Así que Dios tiene un plan para tu vida. Ese plan es que seas
sal y luz. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo ser sal y luz? El mandamiento es en la Escritura, id y hacer discípulos. No que vengan y que asistan a nuestras reuniones. Parece ser muchas veces que en las iglesias lo que planteamos a la gente es que vengan. Y cuando dice aquí la Escritura es que vayamos, de tal manera que tenemos las calles, hay una libertad todavía en este país de poder predicar en las calles, de poder hablar a la gente. ¿Y cuánto tiempo dedica tu iglesia? ¿Y cuánto tiempo dedicas tú para hablar a aquellos que no conocen al Señor? Ciertamente el trabajo de pastor, cualquier ministerio dentro de la iglesia lleva tiempo, lleva esfuerzo y es necesario para edificar el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuánto tiempo de la vida espiritual de tu iglesia o de tu propia vida lo estás empleando para alcanzar a otros para Cristo? No podemos vivir de campañas. ¿Quién ha dicho que una campaña al año, varios días sueltos, va a impactar ese país? Por supuesto que van a tener fruto, pero esa continuidad semanal de predicar en las calles, de llevar el evangelio a otros hospitales, cárceles, tantos sitios donde se puede llevar la palabra, eso tiene que ser algo diario en la vida de la iglesia. Y dice la palabra en Romanos 12 que el Señor ha dado diferentes dones a cada uno según su fe. Así que tú tienes un don y tú tienes que cultivar a ese don y encontrar cuál es el ministerio, el llamamiento que tienes. Pero el llevar la palabra a otros no es un llamamiento. El compartir el evangelio con otros e ir a otros a llevar la palabra no es algo opcional. El Señor dijo, id a todos por igual y llevad mi palabra a otros y hacer discípulos. De tal manera que ese debe ser uno de los principales trabajos de todo siervo de Dios. Luego Dios te puede haber levantado para la enseñanza, para la predicación, para la alabanza y para la intercesión, tantos ministerios, o para el evangelismo. Pero un evangelista no es simplemente una persona que va predicando la palabra a otros. Todos tenemos que ser evangelistas. Un evangelista tiene una función primordial dentro de la iglesia, que es preparar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. De tal manera que el evangelista tiene que estar formando, entre otras cosas, al pueblo de Dios para que sean más eficaces en predicar la palabra. No es un evangelista una persona que monta una campaña, Dios bendice, Dios multiplica y el pueblo de Dios sigue metido en su pequeña cueva durante el resto del año. Eso no es un evangelista. La parte importante del ministerio evangelístico es transmitir la unción que Dios ha puesto en esta persona y preparar al pueblo de Dios para llevar su palabra en otros. ¿Y qué es lo que tenemos que ministrar? Dice la palabra en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que tenemos que transmitir a la gente, la vida de Dios, el Espíritu de Dios. Por supuesto que a la gente hay que darle alimento si no tiene, por supuesto que hay que darle vestido, por supuesto que hay que preocuparse de las necesidades sociales, familiares, educativas de la gente. Pero que la gente necesita es la vida de Dios y la iglesia tiene que aprender a transmitir la vida de Dios. ¿Y dónde podemos hacer esto? Parece ser que la vida de la iglesia está enfocada solamente a un local y eso no es así. El reducir el ministerio a locales o incluso a carpas especiales o sitios por ahí es lo que hace que el evangelio no progrese. Tenemos que extender el reino de Dios a todas partes. Una estrategia que me encanta es las células en las casas, es decir, llevar el reino de Dios a una casa donde una familia abre su casa para tener un tiempo de adoración, un tiempo de la palabra, un tiempo de comunión. Esa es una estrategia que extiende el reino de Dios a todas partes, en las casas, en los hospitales. Yo trabajo en un hospital y hemos tenido una célula de creyentes ahí en el hospital donde trabajaba y eso era de gran bendición. Nos apoyábamos, nos edificábamos y hacíamos la obra del ministerio. Lo mismo puede pasar en cualquier sitio, en una factoría, en una industria donde haya creyentes que estén dispuestos a reunirse, edificarse e invitar también a sus compañeros que no conocen al Señor. Y otra cosa muy importante, dice la Escritura, ¿con qué actitud lo tenemos que hacer? Muchas veces,
en la Iglesia de Dios y tristemente podemos decir que hay demasiada debilidad, demasiada falta de pasión. Y dice la palabra en Lucas 14:23 que vayamos por los caminos, vayamos por los vallados, los forcemos a entrar para que se llene su casa. Parece incluso que hasta que es agresivo. Todos vemos como algunas sectas van casa por las calles, hacen un esfuerzo tremendo, horas y horas para hacer un adicto a sus enseñanzas. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo verdaderamente? Estamos esforzándonos por llevar el reino de Dios, por forzar a la gente. Por supuesto que a la gente no se la puede obligar a convertirse, pero sí tener una actitud más agresiva espiritualmente, tanto en la oración como en la predicación. Tenemos que levantarnos como iglesia, como ministros. ¿Y qué y cómo podemos hacer esto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues Dios tiene una capacitación para ti. Por supuesto que seminarios, universidades, escuelas bíblicas son importantísimas y necesarias. Pero dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Dios quiere derramar ese poder en tu vida para que tú seas testigo. Así que vamos a terminar esta reflexión de preparándonos para la guerra espiritual con una oración. Y vamos a orar así: Señor Jesús, yo quiero poner mi mente y mi corazón delante de ti para que abras mi entendimiento a todo lo escuchado. Yo quiero reprender y atar toda fuerza de oscuridad que está obstaculizando el poder de Dios, tu ministerio, tu vida. Y quiero que recibas en tu mente revelación y luz. Que el Señor ponga hambre y sed en ti e inconformismo en cuanto la obra a la cual Él te ha llamado. Que el Señor te provea esas llaves, esas promesas, y tú las sepas aplicar a tu vida. Que unja tu vida, unja tu mente, unja tu iglesia, unja tu ministerio y te dé una comprensión más profunda. Y te despierte al llamado que tienes para alcanzar para Cristo, tu familia, tu ciudad, tu país, allá donde estés. Y te pido que sea desatada en ti una nueva unción para hacer la obra que Dios te ha encomendado en el nombre de Jesús. Te ha hablado el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe, Madrid, España. Que el Señor te bendiga mucho y hasta la próxima reflexión.